están en vivo por YouTube, ¿Ya chicos. estamos en vivo? Ya están en vivo por YouTube. ¡Vamos, carajo! ¿Qué haces, expert? Vos te das cuenta, ¿no? El quilombo que armamos, hicimos caer una red. ¿Qué mierda tenés en la cabeza vos? ¿Qué tenés ahí? Lo que vos no tenés y me estás envidiando. Ese nido de carancho, ese mirá, nido de... Mirá. Boludo. Yo te muevo así, pero otra cosa, papá. Pará. Pero eso, a ver, discúlpame, ¿sabías que eso está dentro del Tantra? Eso sabes cómo lo tengo. Así que no me vengas a correr a mí, espere, con este tipo de cosas. ¿Qué haces, peluca? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, José Luis? Vos te das cuenta que hicimos caer una red, ¿no? Una red, qué poder, qué poder. El poder de Grayskull, el poder viene del tantra, del algo de adentro. Viene del orden espontáneo del liberalismo, en realidad. O sea, la verdad que, no sé, a mí nunca me pasó que, digamos, se volcara tan rápido una red. Lo que pasa es que a la velocidad que estaba entrando gente, colapsaba la red. ¿Viste lo que es hacer un Instagram conmigo? Mirá lo que tengo acá, mirá. Me encanta la regla fiscal. Vamos. Dale. 1, 2, 3. Gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Esa. ¿Qué tono que tenemos, papá? ¿Qué tono que tenemos? La verdad ¿Qué que... mierda pasó con Instagram, en serio? ¿Qué pasó? No, el tema es que, para que te des una idea, en menos de 20 segundos ya teníamos 1.500 personas que se habían subido y había 3.000 esperando. Entonces nos estaba haciendo colapsar la red. O sea, entonces, digamos, o sea, evidentemente... ¡Qué poder! Era un éxito antes de empezar. ¡Qué poder! Che, Javi, sí. Yo tengo una pregunta para hacerte de entrada, a vos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Decime algo sobre la pandemia / cuarentena. Breve primero, que después tengo otra pregunta para hacerte, pero breve. Bueno, lo que habría que explicarle al asno, con perdón de los asnos de Kicillof, es que no, y al presidente... ¿Qué opinión te merece Kicillof? ¿Cómo? ¿Qué opinión te merece Kicillof? No me quedó claro. ¿Cómo es? No, es un pelotudo. O sea, por eso pido perdón a la Sociedad Protectora de Animales por haberlo igualado o ponerlo en un nivel del asno. Pobre, digamos, o sea, ahora voy a tener una demanda de parte de los asnos. No, lo que hay que explicar es que en realidad el problema no es la pandemia, el problema es la cuarentena. Sí, señor. ¿Por qué? Hay un trabajo de Robert Barro que en el último tiempo se ha estado dedicando a lo que se llama la economía de las catástrofes y hizo un estudio econométrico, o sea, su especialización, profesor, con Ursúa y Weng, donde básicamente estima cuánto debería caer el PBI per cápita si se replicara el problema de la peste española. Concretamente determinan que el PBI en el mundo, en términos per cápita, debería caer 6%, y si esto fuera como la peste española, que murió 2% de la población mundial, eso haría -8, y como la población crece al 1, te da -7. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque cuando vos mirás el World Economic Outlook del fondo, estaban en 3 positivo al inicio del año, hoy están 4 abajo, 4,5, o sea que estamos en orden de magnitudes. ¿Y cuál es el punto? El punto es que si la peste, esto hubiera sido como la peste española, hoy tendrías que tener
2.600 millones de infectados en el mundo y tendrías que tener 160 millones de muertos. Es decir, que le pifiaron por más de 200 veces. Y como el mundo adoptó una cuarentena en línea a la peste española, el 99,5% de la caída del PBI mundial obedece justamente a la cuarentena y no a la pandemia. Y como Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, O sea, de los burros, digamos. Exactamente, así es. Es decir, Sí. entonces el problema es la cuarentena y no la pandemia. ¿Y hay algún estudio hecho con alguna profesionalidad sobre economía de la pandemia, algo de eso? ¿Presente? ¿En serio? ¿Estás en esa? Sí, acabo de terminar Mirá, un libro. alcohol, porque yo soy un buen alumno de la UMC, al revés de Milei. Contá, Claro. dale, contá. Básicamente, acabo de terminar de escribir un libro que se llama Pandenomics, ¿Cuándo que sale? justamente va a estar en las librerías físicamente en el mes de septiembre, pero voy a hacer como una suerte de tráiler ahora por streaming el 14 de agosto a las 22 horas, que digamos, las entradas se compran por Ticketek, y tengo algunos O sea que invitados. para la primavera, Milei y su Pandenomics. Exactamente. Y Good. vos sabés que en el streaming que vamos a hacer el 14 de agosto a las 22 horas, Sí. Ticketek, mirá, voy a tener de invitados, te cuento, Leonardo Facco, periodista italiano, creador del Partido Libertario en Italia, y además, no solo eso, sino que vive en Bérgamo, o sea, la capital mundial del coronavirus, Sí. y él, aun cuando le murieron 2 primos y 4 amigos cercanos con los que iba al café, demuestra que es una farsa la pandemia. O sea, nadie niega el coronavirus, pero es una farsa lo que impulsó la Organización Mundial de la Salud. Después lo vamos a tener al doctor Ricardo Manuel Rojas hablando de la supresión sistemática del derecho a propiedad como delito de lesa humanidad, y aunque aplica a lo que está haciendo el actual gobierno y que debería ser denunciado como delito de lesa humanidad. Lo vamos a tener Agustín Laje hablando del uso político de la peste, y vamos a tener a Facundo Manes hablando del uso del miedo, de sembrar el terror para controlar a la sociedad. Y bueno, obviamente, digamos que yo también voy a estar exponiendo. Así es que, digamos, vamos a presentar un trabajo, digamos. Vos es que el otro día, leyendo un paper del National Bureau of Economic Research, ahí daban números del mundo. Este virus mata casi 0 entre 0 y 69 años, entre 0 y 60, entre 0 y 60. Entre 60 y 69 despreciable, empieza a matar gente a partir de los 70. Por lo tanto, yo siempre me pregunté, si la tasa de mortalidad o de letalidad del virus es casi nula en la población económicamente activa, 0,65 años, ¿para qué mierda la encerrás a la población económicamente activa que no se muere por el virus? Porque el virus este es mortal a edades muy avanzadas y con alguna patología previa en general, ¿no? Exactamente, ese es el punto central. Lo que vos ves es que el virus, bueno, primero que la letalidad, digamos, tal cual vos mencionás, es cuestionable, ¿no? Porque en realidad, si vos te fijás, si hubiéramos, digamos, por año en el mundo mueran 60 millones de seres humanos, esos son 165.000 por día. El coronavirus tardó 105 días en llegar ahí. Y tenés que tener en cuenta que por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud están inflados. Es más, fíjate esto, amenazaron con la peste española. La peste española hubiera implicado 450.000 muertos por día. Digamos, el mundo está en 700.000. Vos sé que entre las preocupaciones más importantes que tiene la gente hoy, nosotros que estamos haciendo Zoom por todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, por la gira política, la primera preocupación es la inseguridad. La segunda, y bastante lejos de la inseguridad, es la cuarentena o la pandemia. Tercer lugar, todavía la gente, a pesar de que se está fundiendo, la economía la tiene ahí medio olvidada. Yo creo que eso va a empezar a eclosionar cuando se abra más, ¿no? Sí, a mí me parece le han metido tanto miedo, tanto miedo a la gente, que la gente como que sabe que se está fundiendo, pero tiene miedo de morirse directamente. Entonces, por hoy,
Esto va a ser una bronca a futuro muy jodida, cosa que la estás viendo en el mundo, digamos. Cuando se terminan las cuarentenas, la gente está como loca. Y Sí, yo creo tal que eso va a cual. pasar acá. Bueno, pero de hecho, digamos, vos sabés que una de las cosas que habrá pasado a vos, digamos, y a mí también me ha pasado, o sea, una de las cosas que nosotros señalamos, que este modelo de cuarentena cavernícola, dejando sin ingresos a la gente, donde hay gente con un alto grado de informalidad en la economía, derrumbándose los salarios reales, sí, aumentando el desempleo, perdiéndose fuente de trabajo, iba a haber una explosión de inseguridad. Y hoy, digamos, lo que vos ves es que hay una explosión de inseguridad y adhiero plenamente con lo que decís vos. La gente no lo manifiesta en términos del problema económico porque la están aterrando. De hecho, Ahora, fíjate, a mí una cosa que me impresionó siempre fue eh, una situación así extrema como una pandemia. Yo creo que se razona, podés hacer teoría, por supuesto, pero se razona desde el punto de vista práctico con sentido común. O sea, ¿qué indica el sentido común? Mirá, encerrar a la gente, pero encerrarla la menor cantidad de días posible, porque al principio la gente va a tener un problema económico, después el problema económico va a ser financiero, y a la larga la gente se te va a fundir. Entonces, por sentido común, a la gente encerrarla la menor cantidad de tiempo posible. tal cual. Mientras la tenés encerrada, más vale que hagas dos cosas con la salud. Uno, que al sistema de salud lo pongas a tono para que cuando abras y te explotan los contagios, no te colapse el sistema de salud. O sea, tenés que sacarle músculo al sistema de salud mientras dura el encierro. Y la otra cosa, mientras dura el encierro, que tiene que ser lo mínimo indispensable, es testear a millones de habitantes para que sepa dónde están los focos, cosa que cuando abrís, vos sepa dónde están los focos y cuarentenás solo ahí. O sea, la primera cuarentena puede ser para todos y todas, como diría la Benemérita, pero esa primera cuarentena, primero es de 4 semanas o 40 días, cuarentena, no 20 semanas, sino 4 semanas, sino que además la tenés que usar de manera muy, muy, muy precisa, insisto, para testear a todo el mundo, o a casi todo el mundo, y poner muy fuerte el sistema de salud, porque es imbancable una cuarentena de 20 semanas como esta. Vamos a 5 meses de estar encerrados, No, 5. tal cual. Vos sabés, José Luis, que lo que vos decís es muy cierto. Bueno, yo de hecho una parte que, que desarrollo en el libro es la matemática de la epidemia, ¿no? Y porque viste que estos tipos se jactan de que ellos siguen el método científico, en realidad no siguen nada el método científico. Primero porque no saben ni siquiera describir matemáticamente el problema que tienen enfrente, porque en realidad una epidemia no puede tener continuamente un crecimiento exponencial, porque llega un momento que infectaste a toda la población, no crece más. Y no, además Entonces, dicen los que saben de esto que el virus cuando llega al 20% de la población infectada como que para. Ahí se dice que ocurrió la inmunización de la manada, ¿no? O sea, sí, nunca llega al 100%, ni en pedo. por eso. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Vos tenés básicamente el modelo, mira, yo te lo cuento, lo trato de contar lo más fácil posible, se llama SIR, que es susceptibles, infectados y removidos. Obviamente que en la medida que vos vas teniendo cada vez más gente infectada, la cantidad de susceptibles cae. Claro. ¿Sí? Porque vas infectando gente. Si vos, por ejemplo, sabés que el virus ataca a las personas de mayor edad, si ataca a los que tienen morbilidad, si ataca a los que tienen problemas respiratorios, vos lo sacás y eso acelera el proceso por el cual vos salís. Y después tenés la cantidad de infectados. La cantidad de infectados se compone de los susceptibles que se enfermaron y los que van siendo removidos porque ya salieron de la enfermedad. Sí. Entonces, lo que va a ocurrir con la epidemia tiene que ver con cuántos vos infectás y con cuántos vos removés. La velocidad a la que vos removés tiene que ver con cuánto tiempo el tipo se infecta y anda dando vueltas. Entonces, ¿cómo es el método científico para resolver esto? Claramente, tratar de bajar la infectabilidad del virus, si bien la tasa de infección es constante, pero vos qué puedes hacer? Inducirlos a que cambien los hábitos de higiene, distancia social, barbijo. ¿Y cómo haces para remover más rápidamente la gente y sacarlo del sistema para que infecten menos? Y
justamente lo haces con test masivo. Por eso, digamos, o sea, en todo el mundo hacen test masivo. El único país del mundo que no hace test masivo es acá. Digo, eso es raro. Entonces, cuando vos tenés esos dos elementos, una cosa que apunta a que te suben los infectados, que tiene que ver con esto de justamente la infectabilidad y con lo removido, quiere decir que llega un momento que eso deja de crecer crecientemente y pasa a crecer decrecientemente. Ahí es donde está verdaderamente el pico. Pero como estos estúpidos nunca salieron de mirar una exponencial y nunca se dieron que cambia de régimen cuando pasa el logarítmico, entonces nunca pueden detectar el pico. Por eso le pifiaron en abril, le pifiaron en mayo, le pifiaron en junio, le pifiaron en julio. Guarda que podemos estar yendo al peor de los mundos, o sea, con una situación económica jodidísima, porque encerraste demasiado a la gente, se están cagando, fundiendo todo el mundo, y al mismo tiempo, como el virus no perdona, esto es un tema que hay que precisarlo para bajarle el miedo a la gente. Claro. El virus te va a contagiar igual, aunque estés encerrado. O sea, y como no va a estar encerrado, va a salir, te va a contagiar. El virus contagia, esto es una pandemia, no es un bichito, es una pandemia. En la pandemia se contagia a la gente. Aunque pongan terraplene, no le mientan a la gente, manga de hijos de puta desde el poder. Exacto. La gente está cagada en las patas por culpa de ustedes y la gente se va a infectar igual. Entonces sáquenle ese miedo. Señores, el virus mata poco, hay que cuidar a la población sensible al virus, que son los grandes, al resto no los mata, y lamento decirle que se van a enfermar igual, nos vamos a enfermar probablemente todos. Entonces, ese no es le el metan punto, más miedo a la José Luis. gente. Justamente el truco en esto, esa función logística, estirarla en el tiempo, ¿no? Esa es estirarla en el tiempo. Eso lo que hace es aplanarte la curva, te mejora la holgura del sistema de salud, y si estos hijos de puta hubieran invertido verdaderamente durante la cuarentena y hubieran invertido antes, cuando nos prometían el estado del bienestar y evidentemente no invirtieron un pomo, hoy no tendríamos ningún tipo de problema. Y la verdad que dada la composición etaria de Argentina, esto no tendría que ser un problema, ¿sí? Y si hubiéramos aislado los adultos mayores, ¿sí? Y la gente con morbilidad, porque lo hubiéramos aprendido de lo que pasó en el resto del mundo, vos hubieras dejado a la gente laburando, testeando, Bueno, digamos, y listo. Ese es un tema, ¿no? La negativa de Argentina a mirar lo que hace el mundo razonable en cualquier cosa es increíble. Vivimos de espaldas a la evidencia de lo que hace el mundo que prospera en cualquier cosa. Cuando el COVID llegó a la Argentina, o el coronavirus llegó a la Argentina ya por febrero, ya había por lo menos 4 o 5 meses de experiencia en el mundo de qué es lo que hacían los países exitosos en la lucha contra el coronavirus. Nosotros no hicimos nada de eso, nada de eso. Ahora, hoy el mensaje a la gente es, lamentablemente nos vamos a contagiar casi todos, pero no le tengan miedo, esto es un virus que mata poco, y lamento decirles a los intendentes que han puesto terraplenes en muchas ciudades del interior, que lo único que van a lograr con eso es que la gente se cague fundiendo toda y se va a contagiar igual, como está empezando a pasar ahora, donde están todos encerrados y se están contagiando igual. Pero es como decís vos, José Luis, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, porque fíjate esto pasó en el mundo, digo, este es uno de los resultados, digo, que yo, digamos, fui recabando en todo esto. Una de las cosas que pasa es que a vos, fíjate esto, en el primer trimestre del año, el mundo perdió 4,5% horas de trabajo. Eso significó que se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo trimestre se perdieron 10,5 horas. Eso implicó que en el total se perdieron 310 millones de puestos de trabajo. El salario real en el mundo cayó 60%. Vos sabés que el 62% de los trabajadores del mundo están en el sector informal, digamos, y 47 puntos fueron impactados directamente, con lo cual cayeron en la pobreza del 25%, ¿sí?, al 60% de los trabajadores informales del mundo. Los pobres extremos en el mundo pasaron de 5% a 15%, o sea, subieron 780 millones. Y esto es el dato, sí, y esto es el dato más grave. Esto es la parte más delicada, porque esto es lo que a mí me ofusca. Las personas con... No te ofusques, que se te va a quemar la peluca y te va a quedar como yo, peladito. Ok, voy a aprenderte de tu experiencia. Entonces, no te calientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe? Mirá esto. Sucede que vos tenés
que había personas en riesgo de inseguridad alimentaria 135 millones. Con esto saltó a 265 millones y se murieron de hambre. Esto es un dato. Se murieron de hambre por este modelo elegido por la Organización Mundial de Salud. 30 millones de seres humanos. Es decir, hoy tenemos 700.000 muertos por COVID, tenemos 17 millones o 18 millones de infectados, pero mataron a 30 millones de personas de hambre. Esto es una locura. Hay 100 millones de pibes en el mundo que no están recibiendo las vacunas. En Argentina esta locura puso la cantidad de chicos de 0 a 14 años en 63%. Esto es un delirio. Es un delirio. Bueno, mi querido amigo, hagamos una pausa aquí y digamos, gracias Partido Libertario de todas las provincias de todo el país. Que vaya y que se afilien, ¿no? Sí, gracias por haber armado este Zoom con la bestia peluda esta que tengo acá enfrente. Gracias, 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 gracias. Y afíliense y participen. Pero muchas gracias al Partido Libertario de todas las provincias. Y júntense, únanse, déjense de joder cuando andás separado por ahí. Gracias, chicos. Exactamente. Espero que les guste, espero que salga bien esto. Otro tema que a la gente le preocupa mucho, además del tema de la salud, yo te contaba hoy antes de empezar el tema de la seguridad. De la inseguridad. De nuevo, así como hay cosas de sentido común para hacer con el tema de la salud, hay cosas de sentido común para hacer con la seguridad. O sea, la gente está aterrada y necesita que haya más policías dando vuelta por la calle y dándole seguridad. Ahora, la política lo que tiene que hacer es decirle al policía que mata a un delincuente en defensa de un inocente y que no va a terminar en cana como le pasó a Chocobar. O sea, la política es responsable de que la policía dude a veces de hacer justicia contra un delincuente cuando tiene que defender a un inocente, porque la política, como es esta basura que tenemos de política profesional que nos vive fundiendo, también es basura y cobarde y no darle el apoyo que le tiene que dar al policía que mata a un delincuente en defensa de un inocente. Entonces la solución es que haya más policías en la calle y que el policía que no ande jugando con el celular, sino que tenga la orden de sus superiores de parar a la gente por la calle, que pida documento a los automovilistas. ¿Por qué no? Se pueden hacer muchas cosas. ¿De dónde se sacan esos policías hoy? Mirá, hay un tercio de la bonaerense está encerrada en las comisarías cuidando a los presos que están encerrados en las comisarías. Entonces los policías, en lugar de estar dando vuelta en la calle, están encerrados en la comisaría cuidando delincuentes. Manden los delincuentes las alcaidías para que el policía pueda salir a patrullar y a cuidar a la gente inocente. ¿Dónde mandan a la gente? ¿Dónde mandan a los presos? Si no hay alcaidías, mire, el mundo le encontró la solución a la falta de alcaidías. Se arman camiones, contenedores especiales para poder alojar a los presos ahí. ¿Hacen falta policías, además de sacarlos de la comisaría? Traigamos a la gendarmería, por ejemplo, y a los límites, donde no hay pasos fronterizos, que quede el ejército. Modifiquemos por decreto la ley de seguridad interior para que el ejército cuide los límites donde no hay gendarmería, y la gendarmería la traes a la ciudad para cuidar a la gente. O sea, se pueden hacer cosas. Es más, José Luis, ahí quiero justamente de vuelta decir, digamos, algo que acabas de decir muy sabiamente. El mundo estos problemas los resolvió. ¿Sí? Existe, digo, a esto hay solución. A ver, vos sabés que cuando Gary Becker escribió el artículo que dio lugar al nacimiento del análisis económico del derecho y que hoy se llama Derecho y Economía, y que ya, digamos, ha tomado tanta profundidad que justamente hay un programa de posgrado. Sabés que ahora que tocás el tema de Gary Becker, el que fue director mío de la tesis doctoral mía en el SEMA fue un alumno muy cercano en Chicago de Gary Becker y escribió varios papers. Julio Elías, estoy hablando de Julio Elías, de la Universidad de Chicago, tucumano, grande Tucumán. Estudió con él y fue un colaborador de él mucho tiempo. Vos sabés que cuando Gary Becker desarrolla ese paper, él estaba dando clases en ese momento en Columbia. Y justo fue el momento en el cual vos lo que se empezó a aplicar en el estado de Nueva York fueron todas estas ideas
que hoy, digamos, son las de Zaffaroni, ¿sí? Donde básicamente se pone a la víctima como victimario y al victimario como víctima. Es decir, se justifica el accionar de los delincuentes y en el fondo se termina acusando a los inocentes. Entonces, cuando Gary Becker empieza a ver esto, dice, pará, esto no puede funcionar bien. Y una de las cosas que pasan, después de aplicarse durante los 60 y los 70, Nueva York se convirtió en una ciudad invivible, era insoportable, era la ciudad más riesgosa del mundo, era la ciudad más complicada del mundo. Entonces, de hecho, yo siempre lo cito como algo de color para que la gente despierte y tenga conciencia. Algún pelotudo lo tomó como, ay, mirá dónde sacó la estadística. No, no la saqué de la estadística de ahí. Pero la película que hace Stallone, Cobra, justamente, vos sabés que arranca... ¿Qué peliculó? Me encantó Cobra. Arranca con las estadísticas criminológicas de Nueva York y justamente, digamos, habla del desastre que era Nueva York. ¿Y esto por qué es importante? Porque después vino Rudolph Giuliani y tomando las ideas de Gary Becker, puso en caja eso. Y nosotros, ¿me entendés? Nos encontramos con que tenemos al estúpido de Zaffaroni, digamos, promoviendo todo esto en Argentina, que fue un fracaso en todas partes del mundo y que había hecho de Nueva York un infierno y que hoy Nueva York es un placer. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos aprender de lo que hacen otros? Bueno, nosotros en el debate, o yo en el debate dije que la doctrina de Zaffaroni había que tirar a la basura porque lo único que había provocado es esto, digamos, ¿no? Una Argentina donde la gente inocente, la gente de bien, la gente derecha está encerrada por miedo a que los delincuentes que están libres la asesinen. Vos sabés que otro caso que genera mucho violencia es el narcomenudeo. Y en el narcomenudeo me dijeron varios ex jefes de la Policía Federal, todos coincidieron que se combate bastante fácil, con decisión política combatirlo, con el policía encubierto revelador que se llama y con allanamientos muy rápidos. Yo creo que hace falta una decisión política para combatir el delito, porque estamos en condiciones de hacerlo y nuestras leyes penales merecen algún ajuste, pero no son pésimas. Ahí viene el otro capítulo, claro. Los jueces garantistas, que dicho sea de paso, la justicia, como es adicta al poder de turno, viste que va fallando en función de quién gana, quién no gana. El día que la justicia nuestra vea que gana un gobierno que dice, policía, vas a tener todo el apoyo nuestro como políticos para matar a un delincuente en defensa de un inocente, ese día dejan de salir de los delincuentes tan fácil como hoy. Hoy fallan así porque saben que hay una política proclive a criminalizar a la víctima. Es más, voy a darte... El victimal, sí. Voy a darte un dato que yo entiendo que es parcial, que tiene que ver conmigo, ¿sí? Te voy a contar mi experiencia personal y que creo que va en línea con lo que vos decís, José Luis. Vos sabés que a lo largo de estos años a mí me ha tocado ser parte de distintos debates y me he encontrado con estas bestias abolicionistas, ¿sí? Que justamente promueven esto de, digamos, que la culpa en realidad no es del delincuente, porque en realidad la sociedad lo oprime y todas esas paparruchadas que derivan en estos desastres. Entonces, claramente, cuando yo hago todo ese esquema de ataque contra esas bestias, que son los que en el fondo nos hacen vivir en esta sociedad invivible, eso, digamos, a los policías digamos, se sienten respaldados, ¿no? Cuando vos vas contra justamente estos tipos. Sí. Y vos sabés que cuando yo, digamos, cuando voy por la calle, vos la podés creer que los policías, o sea, digo, continuamente, digamos, me saludan. O sea, sí. Es más. Bueno, es que hay una cosa muy linda de lo que está pasando, que esta movida liberal, ya arrancó hace tiempo, pero es una nueva onda que arrancó no sé cuándo, pero que arrancó después de un letargo. Es una movida que no tiene nada de clasista, nada de elitista, es una movida que le pega, los chicos libertarios no son hijos de ricos, ni mucho menos ellos ricos, son hijos de gente laburante, del hijo de un estacionero en la estación de servicio, de un encargado de un edificio, de un laburante de un colectivo, uno que maneja un camión.
Porque uno le está hablando de cuestiones que tienen que ver con el sentido común, ¿viste? Con el Claro, sentido común. O sea, vos decís, ¿por qué paga todo caro acá? Y, ¿viste? Si tenés una economía que no compite con nadie, o sea, los empresarios cazan el gallinero, y la política es tan hija de puta que la manera que encontró de recaudar impuestos es llenarte todos los bienes que vos consumís para poder recaudar, porque vos no podés vivir de rebanada de viento, algo no, vas a consumir. ¿Qué hace la clase política nuestra? Ahí, grabarte con impuestos hasta acá todo lo que consumís. Entonces todo es carísimo. Entonces, ¿cómo claro, hacer para que la gente pague por las cosas? Algo razonable y bajar impuestos. Ahora, para bajar impuestos tenés que hacer pelota al gasto público, tenés que echar ñoquis, que son una estafa al buen empleo público, que son una estafa al contribuyente. Tenés que hacer una reforma fiscal fenomenal. Acá hay demasiadas provincias, demasiados municipios. O sea, bajar el costo de la política es eso, que haya menos gente viviendo de la política. No es un verso, como dice Alberto no, Fernández, que demagogia. de hecho, tal cual como vos lo decís, ahí el trabajo que hizo el BID es contundente, ¿no? O sea, mira la ineficiencia técnica del gasto público en todo el mundo y la peor región del mundo es América Latina con 4,4 y Argentina tiene 7,2. O sea, somos el peor del mundo. Además, fíjate lo elegante del BID cuando dice filtraciones. Filtraciones es choreo. Es choreo, eso es afano, eso es afano. Entonces, digo, es más, o sea, fíjate, mira, nosotros en un momento con Giacomini presentamos la idea de la obra pública a la chilena. Claro, ¿cuál es el problema? Es que la guita no le pasa por las manos. Entonces, no, el sistema no sirve. No, sí, el sistema sirve. Mirá lo que es Chile, todas las obras que hicieron. Lo que pasa, el problema es que no pueden afanar. Entonces, estos tipos son unos descarados, son unos inmorales. Además, yo te diría, me parece importante, llegado a este punto de la charla, Javier, transmitirle a los que nos están viendo que hay un futuro en Argentina. O sea, nos podemos volver a ilusionar con el país. No es que hay que tomártela. Ahora, nos puede ir bárbaro, nos puede ir genial, da para soñar, pero si hacemos algo completamente diferente a lo que estamos haciendo. La buena noticia, el medio vaso lleno, es que lo que tenemos que hacer es de sentido común y ya lo hacen los países en los cuales a la gente le va bárbaro. Los países que prosperan, los países en los cuales a la gente le va bárbaro, hacen 3 o 4 cosas en materia económica elementales. Tenés empresas que compiten con el mundo, jamás cazan en el gallinero como acá, al estilo como le gusta de Mendiguren. Tenés estados que gastan algo razonable, por lo tanto los impuestos son razonables, no hay impuestos razonables sin gasto razonable. Y las leyes laborales, a diferencia de lo que pasa en Argentina, que generan 6 millones de trabajadores negros y mafias sindicales, son leyes laborales que promueven la creación de empleo en blanco. O sea, a mí no me parece que haya que hacer algo que está fuera del protocolo del ser humano en el mundo. Es una cosa que todo el mundo, donde los países prosperan, hace esto. Ahora, acá parece ser que recular en chancleta esto. Bueno, será difícil porque tenés que ir contra mafias. Tenés que ir contra la mafia sindical, tenés que ir contra la mafia de la clase política y tenés que ir contra la mafia muy pequeña pero poderosa de un pequeño grupo empresario muy provendarios. Los empresarios. Es más, yo voy a sumar a esa idea y la cual yo adhiero y lo veo y a mí también me generó optimismo. Vos sabés que yo, digamos, a lo largo de lo que he visto en mis años de ver la política, digamos, como un aficionado, obviamente que cuando, digamos, tengo que hablar de política en serio, hablo con mi amiga María Saldívar. Pero ¿qué es lo que me pareció interesante? Yo a lo largo del tiempo, cuando he visto las marchas eran gente con infinidad de reclamos contrapuestos, reclamos que eran incoherentes entre sí y que en el fondo eran más revueltos y, digamos, la ganancia de pescadores eran los políticos oportunistas, siempre levantaban y se la terminaban llevando para ellos. A mí lo que me sorprende gratamente, porque esto digamos, es decir, es fruto del trabajo de todo un conjunto de personas que le estamos metiendo garra a las ideas de la libertad y donde quien ha dado el golpe más fuerte ha sido vos, estimado José Luis, en el debate, donde vos ganaste los 2 debates, cosa de la cual siempre te voy a estar agradecido como liberal.
es cuando vino el reclamo del 20 de junio, había dos consignas. Una era trabajar y otra era la libertad. O sea, dos valores básicos dentro de las consignas del liberalismo. Y ahí hubo una marcha tremendamente fuerte que ofuscó profundamente a este gobierno colectivista. Y no solo eso, cuando vino la del 9 de julio, agregó otro concepto más, que fue el concepto de la igualdad ante la ley. Es decir, que si vos te fijás, las últimas marchas tuvieron un fuerte contenido de ideas liberales, o sea, las ideas del tienen que ver con el núcleo de las ideas liberales, tienen que ver con el núcleo de eso. Y eso para mí refleja que hay algo que en la sociedad está cambiando y está cambiando para bien. El reclamo era orgánico, consistente y con esos puntos, y eso era muy importante. Es más, no, digamos, evidentemente yo no tengo forma de hacer encuestas y no tengo el dinero, ni no tenemos ni los recursos para que alguien mida eso seriamente. Pero hay quien lo hace, y esto es lo que a mí me interesa, digamos, rescatar de por qué, digamos, vienen tan fuertes las ideas de la libertad. Porque si hay alguien que es adicto a las encuestas es el PRO. Y es interesante porque previo a la marcha, el señor Larreta y Vidal se pusieron a defender la cuarentena. Durante la marcha, digamos, se pusieron a favor de C5N, pero fue tan fuerte el efecto, que después, cuando va a la primer conferencia con Alberto Fernández y Kicillof por los temas del coronavirus, el impresentable de Larreta agarra y se pone como un abanderado de las ideas de la libertad. Muchos representantes del PRO empiezan a levantar las ideas de la libertad. El impresentable de Macri se trata de adueñar de las ideas de la marcha. Cuando él tuvo un gobierno socialista, él se jactó de ser socialista. Marcos Peña se jactó de ser socialista. El propio Durán Barba dijo que Macri era socialista. Bueno, por eso fracasaron de manera tan estrepitosa a lo largo de su gobierno, y por eso el gran fracaso de Cambiemos es haber, ¿cómo te diría?, violado el mandato que la sociedad le dio, que es que no vuelva más el kirchnerismo. Hacer lo que sea necesario durante su gobierno, pero que no vuelva más el kirchnerismo. Sin embargo, su fracaso queda demostrado porque volvió el kirchnerismo, digamos, ¿no? Ahora, sobre las ideas de libertad, hay mucha gente de laburo que no se da cuenta, pero su esencia es muy liberal, es muy libertaria, te diría, porque están harta de los impuestos, harta de las leyes laborales. Me parece que se me congeló Javier. Sí, evidente. Bueno, les estaba diciendo, cierro la idea, ahora te paso a vos el audio. En Argentina el impuesto que más recauda es el impuesto al trabajo. Nosotros que nos consideramos socialmente sensibles, estamos grabando a nuestros trabajadores más que ningún otro impuesto, más que el IVA, más que el impuesto a las ganancias. Entonces, no, le saqué el tema de lo que es el sindicalismo argentino, al menos el que ves en la televisión. Abajo hay un sindicalismo muy razonable, pero el que ves en la televisión son una manga además de impresentable, choto, chorro. Es un sindicalismo que hace que en Argentina los impuestos al trabajo sean lo más alto del mundo, y el impuesto al trabajo lo paga esencialmente al trabajador. Sí, la aparte, oferta de trabajo es mucho más inelástica que la demanda de trabajo, ergo los impuestos lo paga la función que es más inelástica. Es una cosa de locos, que en Argentina tengamos un sindicalismo que se llena la boca hablando de los trabajadores. Sin embargo, es un sindicalismo cuyas leyes laborales que defienden han provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro, y en Argentina los impuestos al trabajo son los más altos del mundo. Sí, tal cual. Eso, digamos, en el fondo, esos que se consideran tan socialmente comprometidos son los que más castigan al trabajo, y y además los condenan al desempleo también y a salarios miserables en su defecto. Exactamente. Y volviendo, mira, porque respecto a los puntos ¿qué te pasó que estábamos hablando... ¿Qué te pasó que desapareciste? ¿Se te cayó a vos internet ahí? Sí, porque aparte yo, estoy a 5 cuadras de la Quinta de Olivos. O sea, parece que la zona se puso pesada.
¿Qué, querés ser presidente vos que estás a 5 cuadras de Olivo? No, ¿en serio? Confesá, youtubenses, él quiere ser presidente, pero no lo dice, ¿no? Él se puso colorado, mirá. Me parece que todavía queda un largo tramo de batalla cultural para... Che, hay un Sí. tema que me interesa tocar, que es el tema de educación a mí, ¿no? Pero Por ejemplo, verás sí. un solo puntito para cerrar Un solo. la cuestión Ok. anterior. Dale. Mira, hay un tema que vos sabés que cuando uno le dice, no, bueno, pero tus ideas, ¿dónde se aplican, no? O sea, entonces uno puede decir, mirá, se aplicaron acá en Argentina en 1860, éramos un país de bárbaros, 35 años después éramos el país más rico del mundo, ¿no? Pero al margen de esa situación no trivial, lo que yo digo es lo siguiente. Hubo un país que, por ejemplo, lo replicó también, ¿no? Que es Irlanda. Irlanda, siendo el país más miserable de Europa, en 35 años pasó a tener un PIB per cápita un 10% por encima del de Estados Unidos. Es decir, que el modelo lo aplicás y funciona. Es decir, ¿cuál es nuestro problema por el cual no podemos aplicar la receta exitosa? Y yo creo que en realidad el problema de la receta exitosa va en contra de la corporación política. Sí, yo metería, yo creo que hay un sistema en Argentina, hay un sistema. Yo tengo una visión sistémica de lo que nos pasa, por eso es tan difícil cambiar, por eso es tan difícil tratar de ganar la batalla, pero yo creo que la batalla hay que darla y las estamos dando muchos. Pero esto es un sistema, tenés a la corpo política metida adentro, tenés al sindicalismo metido adentro y tenés a una parte pequeña pero muy poderosa de los empresarios. Entonces, Sí, los empresarios. tenés una suerte de maldita trinidad o una troika maldita de donde para mí prácticamente ninguno se explica sin la interacción con el otro, o sea, todos se explican por la interacción con el otro. A ver, te voy a dar un ejemplo. Estoy de acuerdo. Porque yo tengo una visión muy sistémica de esto, y no es un tema, por eso es tan jodido romperlo esto. Por eso el sistema no te deja entrar, y cuando tratás de entrar, te trata como si fueras un virus, te trata de matar. Y a nosotros con Luis creo que nos trataron de matar literalmente el año pasado con esas piedras en la camioneta, que más que piedras fueron tiros, ¿no? Pero el ejemplo mío de sistema sería: entra un producto importado, te salta el import competing nuestro, te salta el productor doméstico, el local que compite con ese producto importado y te salta y te dice, che, me están arruinando, no puedo vender así. Inmediatamente el sindicalista se hace eco de esa demanda y el sindicalista sale y dice, che, están quedando sin trabajo un montón de trabajadores que trabajan en esa industria, que no se banca la competencia y por lo tanto la industria está cerrando. Mentira, están ganando menos plata, no es que se está cerrando. Y después salta el político tomando medidas de protección para esa industria, para proteger al empresario, para proteger al trabajador. O sea, tenés a los tres interactuando de manera permanente. Sí, fíjate que siempre hay fotos de un empresario de esta calaña, algún político y algún sindicalista. Siempre están. Siempre están. De hecho, yo digamos, lo puse como el fascismo de tres patas, porque que es, digamos, el fascismo que creó Perón, ¿no? Digamos, el sindicalista, el político y el empresario. Porque vos al empresario lo detectás muy rápido, se queda de manifiesto solo. El empresario, vos le decís, bueno, pedís baja de impuestos. No quiere baja de impuestos. ¿Viste? El tipo no quiere baja de impuestos, lo que quiere es protección. ¿Por qué? Porque si vos le bajás los impuestos, tiene que competir, tiene que ser bueno. En cambio, si te pide protección, no necesita ser bueno compitiendo. Lo protegen y por eso no invierte en nada. Por eso esto es sistémico. El hecho que vos tengas los impuestos, a los... Puedo decir, pero ¿por qué los empresarios no putean contra el nivel de impuestos que hay? Bueno, les permiten cansar en el gallinero con la economía cerrada. ¿Por qué se bancan estos costos laborales? ¿Por qué se bancan estos impuestos al trabajo? Bueno, porque le han garantizado la no competencia. Yo te sacaba el tema de la educación hoy. La quisiera tocar en términos de lo que está pasando en el medio de esta cuarentena cavernícola. Acá estamos con un ministro de Educación que, suelto de cuerpo, se congratula de que los chicos no van a volver al colegio.
los chicos no están aprendiendo un pomo. Estamos armando futuros planeros a una velocidad del rayo. Eso hace que el país sea inviable. Los chicos tienen que volver a clase. Este virus prácticamente no mata a nadie entre 0 y los 60 años, muchachos. Entre 0 y 60 años no hay muertos, casi. Hay excepciones a la regla. Por tanto, los chicos tienen que ir al colegio, con protección, con distanciamiento, pero tienen que volver al colegio. El policía tiene que poder hacer justicia contra un delincuente en defensa de un inocente. Los chicos tienen que volver a clase. Tiene que haber menos política. Tiene que haber jueces que impartan justicia. Basta ese afaronismo. ¿Tan difícil es eso a favor de la gente? ¿Tan difícil es? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos respecto a lo inútil que es el ministro Trota. Primero lo voy a hacer con una nota de color y después lo voy a hacer ya, digamos, desde una perspectiva más sólida, ¿no? Pero, ¿qué podés pretender de un ministro de Educación que manda a una trivia matemática para chicos de 9 años y la resuelve mal? Sí. Y que cuando le señalás que la resolvió mal, manda otro tuit tratando de justificar lo injustificable. O sea, basta, listo, ese mismo día debería haber sido echado. Primer punto. Segundo punto, cuando vos estudiás el crecimiento económico, el factor más importante es el capital humano. El capital humano tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con la alimentación. Nosotros tenemos 63% de chicos debajo de la línea de la pobreza entre 0 y 14 años. Estamos hipotecando el futuro ahí. La otra parte tiene que ver con la educación, de ser el primer país que eliminó el analfabetismo en el mundo. Hoy estamos séptimos en las pruebas PISA. No sé, pero séptimos en América Latina. Nos echaron de las pruebas PISA por falsearlas. Es decir, tenemos un problema enorme. Y encima, digamos, lo que vos estás diciendo, promueven no ir a estudiar. Una cosa de loco. Pero como si todo esto fuera poco, después tenemos los problemas de malformación del sistema. ¿Por qué? Porque Argentina es el mejor ejemplo de las ideas de Gramsci. ¿Qué decía Gramsci? Si vos querés imponer el socialismo, ¿qué tenés que hacer? Tomar la cultura, los artistas, ¿sí? ¿Estás ahí, José Luis? Sí. Sí. O sea, los artistas. Los artistas defienden los regímenes socialistas. Tomás el caso de la educación. Están, digamos, tomando la educación, digamos, y es una cuestión de adoctrinamiento. Yo recibo mensajes de Instagram de chicos todos los días que me cuentan cómo son adoctrinados, cómo, digamos, les imponen Marx. Eso es una cosa que yo quiero ir avisando ya desde ahora, porque el día que el liberalismo vuelva a ser gobierno en Argentina, probablemente después de muchas décadas, la última vez que tuvimos gobiernos liberales fue hace mucho, pero cuando seamos gobierno de nuevo, nosotros vamos a cambiar la currícula de todo. Toda esa mierda socialista le están enseñando a los chicos desde chicos, pudriéndole la cabeza, no solo en colegios públicos, sino en colegios privados y caros, porque se enseña cualquier basura, no solo en los colegios estatales, sino en los colegios privados también, la basura proteccionista, redistribucionista, de ponerle impuesto al campo, a la minería, al petróleo, porque uno contamina, el otro no da empleo. Eso va a cambiar. A los chicos se les van a enseñar cosas que tengan que ver con el ADN del país para que pueda progresar. Este es un país, bánquensela, industrialistas del orto, este es un país que en el estadio inicial de desarrollo produce commodities. ¿Sí? El turismo es un commodity, la soja es un commodity, la minería es un commodity, el petróleo es un commodity, nuestras economías regionales venden commodities. ¿Saben lo que es un commodity? Es algo que se puede comprar en cualquier lugar del mundo y donde vos no manejás el precio. El productor de commodity no maneja ni la demanda ni el precio. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, para que alguien que produce commodities pueda hacerse rico vendiendo commodities, necesita dos cosas, de mínima, dos cosas. Necesita impuestos bajísimos, porque como uno no maneja ni el precio ni la demanda, los impuestos te los morfás vos con menos rentabilidad y menos empleo, y requieren de leyes laborales completamente flexibles para dar trabajo en blanco y salarios razonables. Si nosotros desconocemos eso, vamos a seguir fracasando de por vida. Ahora, aquellos que están interesados en generar mucho valor agregado, sepan que el primer estadio, antes de generar cosas de mayor valor agregado, es producir commodity, que ya tienen mucho valor agregado.
pero cuanto más valor agregado quieran generar, más obsesivo hay que ser en poner a la economía todo al servicio de la producción de commodity, que es nuestra ventaja comparativa inicial. De hecho, José eso es lo que hay que enseñar en la escuela, eso es lo que hay que enseñar en la escuela, y ciencia dura, bacha del chamullo. De hecho, lo que vos decís es tan cierto que los mejores ejemplos de lo que vos estás diciendo se llaman Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, o sea, justamente, digamos, países que arrancaron con esa matriz. Y es más, acá que tanto se jactan de los nórdicos y tanto le gusta a los nórdicos, digamos, Noruega, que ahora les encanta mencionarlo como caso, que era un país miserable, se hizo, digamos, de un momento para el otro, digamos, encontrando petróleo en digamos, en la plataforma submarina. Mira qué interesante. Y además la empresa petrolera de Noruega la manejan en Estados Unidos con los criterios de eficiencia del mercado y de Estados Unidos. O sea, acá hay que terminar con el chamullo socialista. El socialismo es lo que nos hunde. Pero vos fíjate esto, cuando vos tomás lo que es el Foro de San Pablo, ¿sí? Las tres etapas, en la primera etapa se habla de una lucha contra el liberalismo, o sea, el 80% de las ideas que conforman la primera etapa del Foro de San Pablo es ir sobre la educación, atacar al liberalismo, o sea, que hablan del neoliberalismo. Vos fíjate que cualquier cosa que pasa, acá lo que dicen es, digamos, la culpa es del neoliberalismo. Si vos querés, no sé, un ejemplo de un estúpido que hace esto sistemáticamente, no sé, mirá un reportaje con el imbécil de Gerardo Romano. Todas las cosas son culpa del neoliberalismo para él. Digo, no solo Gerardo Romano, lo podés tener con el imbécil de Cocosillo o cualquiera de esos estúpidos. Eso demuestra que el real enemigo del sistema, porque es una defensa que hace el sistema de sí mismo, de nosotros que somos el virus, el verdadero virus del sistema es el liberalismo, y en particular los chicos libertarios, que es importante llegado a este momento de nuestra gran comidilla que estamos haciendo, grande los chicos libertarios. Gracias por habernos juntado a Javier Milei y a mí, gracias, y gracias por todo lo que están haciendo. Afíliense al Partido Libertario, los chicos los necesitan, y júntense los chicos libertarios. Gracias por habernos juntado a Javier Milei y a mí, gracias. Sigamos ahora, sigamos. A ver, a mí de vuelta, yo comparto plenamente lo que vos decís, José Luis, que la verdadera oposición somos los liberales. Vos fíjate esto, cuando Cambiemos estuvo en el poder, no solo, digamos, que mandaban al diputrol Fernando Iglesias a, digamos, estigmatizarnos con apodos y todas esas cosas, el señor Lombardi le daba lugar a las madres de Plaza de Mayo, los medios públicos, digamos, a toda la izquierda, pero jamás le dio lugar a un liberal. ¿Por qué jamás le dio lugar a un liberal? Porque los que verdaderamente critican al sistema, los únicos que ponen de manifiesto que los políticos son el problema y no la solución, es justamente el liberalismo, el que los pone de cara a la realidad y los pone como los delincuentes que son. Somos nosotros los liberales, por eso, digamos, somos nosotros los perseguidos, pero que claramente los únicos que verdaderamente somos oposición somos los liberales. Y una de las cosas que, digamos, a mí me encanta, y digamos, si me voy a estar apalancando sobre lo que acabas de decir, digamos, de lo que ha hecho, digamos, la gente del Partido Libertario, digamos, que nos ha unido en esto, me parece que tenemos que tomar conciencia que nos tenemos que juntar. Hay que, digamos, yo, digamos, los voy a mencionar a todos porque, digamos, me parece que vale la pena que todos tengamos claro que hay mucha gente trabajando en esto. Digamos, sin lugar a dudas, la punta de lanza, José Luis, has sido tú, digamos, con lo que has hecho en la campaña presidencial, llegando al debate, dando la pelea, dejando bien plantadas las ideas, ganando los dos debates, pero también hay que tener claro que hay otras expresiones que también están trabajando, como puede ser el caso del Partido Demócrata, digamos, que parece, digamos, vos sabés que digamos, nosotros estamos dialogando con todos, con la idea de juntar a todos e ir el año que viene a competir con Cambiemos y con el kirchnerismo, pero tenemos que juntarnos todos tenemos por eso, digamos, es mi intención, digamos, reconocerle a cada uno los que están haciendo, ¿no? Digamos, la vuelta al ruedo de Ricardo López Murphy con Recrear. Fantástico. La gente del Partido Autonomista Nacional que también quiere adherir, digamos, la gente de la UCD si logra sacarse de encima, digamos,
al caso de, por ejemplo, que tiene incrustados ahí al PRO, ¿sí? O digamos, cómo trabaja Echevarne con el caso de Unidos, o cómo, digamos, que no se nota tanto y que no, digamos, pero que trabaja intensamente también por lograr la unión de todos, que es lo que está haciendo María Saldívar, o sea, gente que verdaderamente está trabajando fuertemente, porque, ¿sabés lo que creo, José Luis? Que si nos juntamos todos en el 2021, digamos, podemos hacer fuerza, podemos marcar, podemos hacer una gran elección. Ahora, ¿sí? ahí Y creo que podemos reventar las urnas en el 2023. yo te digo, dado que acá nadie me lo contó, sino que yo lo viví el año pasado, es crítico para hacer una buena elección la participación, el involucrarse. Yo como buen liberal respeto absolutamente la decisión de cualquiera, la que tome, pero tengo que también sugerir, pedir, instar, alentar a que se participe, aunque sea mínimamente el día de la elección. O sea, hay una participación mínima política que sería fiscalizar el día de la elección. El año que viene los liberales vamos a necesitar, pero por lo menos 50, 60.000 fiscales para fiscalizar en las provincias importantes, te diría. En el país se necesitan 100, ponele 70.000 fiscales vamos a necesitar para fiscalizar las 5 provincias más grandes, o los 5 distritos más grandes. Así que necesitamos una mínima participación para eso, que fiscalicen el día de la elección. El año que viene vamos a tener 2 elecciones, las PASO y la general. Ahora, después se puede uno ir involucrando cada vez más en esto, afiliarse al Partido Libertario, afiliarse a la UCD, al Partido Demócrata, el Demócrata Cristiano, al Partido Autonomista, en fin, afiliarse a un partido, el Partido Anticorrupción también, con el cual estamos trabajando. Y hay que involucrarse, porque el lugar que uno lo deja libre te lo ocupan estos mercenarios de la política. Y está claro, esta es una cosa muy importante, porque solamente nos están escuchando muchos jóvenes en este momento. Chicos, estudien, en lo posible ciencias duras, el futuro está por las ciencias duras. En la universidad estudien todo lo que puedan. Y fuera de la universidad hagan algo de política, pero fuera de la universidad está para estudiar. Exacto. Involúcrense porque hay salida. Es difícil hacerla, es jodida la salida, pero hay salida. Hay una luz al final del túnel, que no es necesariamente un tren, si hacemos lo que hay que hacer. Acá lo loco es que esta sociedad pretende que alguna vez le salga mal un experimento que está mal. El experimento de subeducación, planerismo, zafaronismo, economía cerrada, estado de bienestar o estado presente y la justicia social a través de estas leyes laborales maquiavélicas no funciona. Imitemos lo que hacen los países a los cuales les va bien. No hay nada que inventar, está todo inventado. Es simplemente copiar lo que tenemos que hacer y ser consciente que a Messi lo tenemos que hacer jugar de 10, no de pilar de 10 en el fútbol, no de pilar de los no de pilar de básquet. Claro, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer una cosa diferente. Hay futuro, pero hay que hacer otra cosa. Insisto con esto. Sí, ahí digamos, lo más notable es como una suerte de reticencia, ¿sí? Digamos, a los datos. O sea, cuando, por ejemplo, salió el otro día una declaración nueva de Kicillof, dice, no es crecer y después redistribuir, no, es redistribuir para crecer. O sea, el pibe ni siquiera entiende los procesos de acumulación. O sea, no sé, pero, a ver, yo voy a decir algo un poco subido de tono ahora. No me digas. Che, pero antes, contame esa remerita amarilla que pareces un canario Milei sos desde hoy. No, pero mirá, estoy con amarillo y negro, estoy bien anclado. Sí, mirá. Esa. Tomá, mirá. Bueno, lo que pasa es que, digamos, estando las personas del Partido Libertario, a ver, che, Fer, ¿qué tenés? Justo tenés uno parecido a este. Sí, igual. Mirá, pero yo con esto me tapo la pelada, mirá. Dale, seguí hablando, dale. Yo no necesito porque tengo los pelos para eso y además son color oro. Doy fe que son de Milei porque hay una foto
donde una vez fui a la oficina de Javier, le tiré los pelos, el hijo de puta los tiene los pelos en serio, es mentira que es falopa, es verdad que los tiene así. Él se los pone Así locos, él se los pone locos, pero es ¿Vos? cierto que es el pelo de él. Vos sabés que una de las personas que está muy cerca de Kicillof, yo una vez me lo crucé en un programa de televisión y el tipo me quiso cagar a trompadas. ¿Quién? Porque ¿Kicillof? justamente, no, un empresario que es de la Cámara de Cuero y Marroquinería, ¿no? Y vos sabés que el tipo... Sí, empresario que lo que hiciste cagar a trompadas a Milei, yo me quiero cagar a trompada con vos, empresario de mierda. Vos sabés que, bueno, pero fíjate esto, ¿no? Porque el tipo, digamos, lidera como una fundación o una agrupación, digamos, de empresas, ¿sí? Y ¿sabés cómo le puso? La José Belgelbar. Es lo mismo, ¿me entendés? Que, digamos, o sea, un grupo de judíos quieran hacer, digamos, una fundación con el nombre la Adolf Hitler. O sea, es una locura. O sea, pero este país está todo al revés. Entonces, cuando vos mirás las cosas que dicen, las cosas que hacen, no puede funcionar bien. Pero, de nuevo, mi optimismo radica en que yo creo que la gente está despertando. Por eso... Está despertando la gente está despertando. O por lo menos hay una parte de la población que está despertando. Yo lo noto, vos sabés que yo estoy haciendo, junto con todo el equipo, Jimena Aristizábal, Marcelo Delgado, Malena, un montón de gente, Jorge Reta, gente extraordinaria que me acompaña. Estamos haciendo una gira virtual por toda la provincia de Buenos Aires. Gato silvestre, no tengas miedo, no es que estoy violando la cuarentena. Una gira virtual. Y hacemos, viste, como si estuviéramos visitando cada ciudad, hablando con los medios, con la radio, con la tele, reunión con empresarios, reunión con la militancia, entre comillas, y al final del día, una reunión con los vecinos, donde interactuamos con los vecinos. Aquellos Claro. que quieran participar de los Zooms, los links se los van bajando todos los días del sitio despertarargentina.com. Y ahí, cuando vos te pones a charlar con los vecinos están hartos del sistema, están hartos de los Sigi, están hartos de los Diego Valenzuela, están hartos de los Curto, están hartos de todos estos tipos que año a año se reeligen y lo único que le han generado a la gente es miseria. La gente, te digo, la haces razonar un ratito, la haces pensar un poco y razona como nosotros. O sea, está harta de los impuestos, de los trámites, de los chantas de los sindicalistas que les afanan la guita, de los chantas de los empresarios que le venden todo más caro. Te digo, si esto empeora mucho la economía, ¿no? Y podemos hablar un poquito de economía, qué dinámica vos le estás viendo a la economía y qué dinámica la veo yo. Si esto empeora mucho y puede ocurrir de acá a las elecciones del año que viene, las elecciones del año que viene pueden realizarse en el medio de una crisis económica no menor, que puede dejarlo muy golpeado políticamente el kirchnerismo. Juntos por el Cambio mucho no va a poder decir después del desastre que dejó y que motivó que volviera el kirchnerismo. Por tanto, si los liberales nos juntamos y damos un muy buen mensaje, tenemos chance de hacer una buena elección. No sé cómo ves vos la economía de acá a un año, ¿no? Sí, yo digamos, antes de ir al punto de la economía, quiero mencionar algo que vos mencionaste ahí muy bien y que tiene que ver con la perversión de la política. Porque si vos te fijás algo, uno de los motivos por el cual estamos más encerrados, ¿sí? Más encuarentenados, ¿quién es el líder de la cuarentena a nivel nacional? El señor Kicillof. ¿Y por qué el señor Kicillof es el líder de los que nos quieren encuarentenados? ¿Por qué? Porque está en la provincia de Buenos Aires y porque tiene un mega despiole, ¿en dónde? En La Matanza. Es decir, el distrito más importante de la Argentina, donde tienen su bastión electoral. Y justamente están contaminando y están arruinándole la vida a todos los argentinos para salvar su distrito electoral, que está hecho mierda por culpa de tener peronismo durante tantos años. ¿Por qué no sale a hablar su vicegobernadora, la señora Magario, del desastre que hay ahí? Porque una de las formas por las cuales este maldito virus le puede pegar a gente de una edad
no avanzada, ¿cuál es? Que tengas un problema con el agua. ¿Y por qué no hay agua en La Matanza? Si justamente ese maravilloso lugar, desde que volvió la democracia, siempre estuvo gobernado por el peronismo. Entonces, fíjate cómo, digamos, esto hay que marcárselo, esto hay que enrostrárselo, porque en el fondo el miedo que tienen de abrir y de ir a una solución más razonable es porque no se pueden bancar el desastre que pueden tener en La Matanza, fruto de tantos años de gobiernos populistas y peronistas, digamos, que vivieron, digamos, saqueando a la gente. Porque en el fondo hay que recordarle que cuando el kirchnerismo se quedó fuera del poder, el aguantadero de los cucarachos fue justamente el municipio de La Matanza. Los queridos matanceros, como le decía Magario, en realidad pagaban las cuentas de lo que tenían que vivir de la política y ya no lo podían hacer desde, ¿sí?, el poder ejecutivo. En un ratito, en breve, pues ya tenemos que ir a cenar vos y yo. Vamos a cantar esto como despedida, ¿eh? Ok, pero ahora sí te levanto el guante de cómo Breve. yo la veo. Breve, así Mirá, redondeamos, dale. o sea, yo veo dos situaciones. Veo un shock de oferta negativo, ¿sí? Que si bien en todo el mundo tuvo características transitorias, la caída de empresas que tuvo lugar como consecuencia de la cuarentena cavernícola se convierte en permanente, donde tenemos un gobierno, digamos, de enfermos que quiere darle estímulo a la demanda vía un financiamiento, digamos, con emisión monetaria. Lo que uno está viendo es que, básicamente, la situación fiscal está desmadrada, 14.000 millones de dólares de déficit en el primer semestre del año, cuando está mejor la recaudación. Vamos a un déficit de 8 puntos piso del PBI, casi 10. Lo estamos financiando 10. con emisión monetaria. Es decir, lo financiamos, ya emitimos 1,5 billones de pesos para financiar el fisco. No lo vemos en la calle porque se esterilizó el 70%. Entonces, cuando miramos las LELIC más los pases, excede a la base monetaria, con lo cual de acá además quieren sacar a la economía con obras públicas financiadas con emisión monetaria, con capital de trabajo financiado con emisión monetaria, digamos, con más planes sociales financiados con emisión monetaria, con Procrear con emisión monetaria. ¿Qué es lo que estoy viendo? Una explosión de emisión monetaria. Por otro lado, veo un derrumbe de la demanda de dinero, porque se viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017, que además tenemos controles de capitales salvajes, generaron un superávit comercial de 8.000 millones de dólares en 6 meses, y si bien hay conceptos reales de la cuenta corriente, terminamos perdiendo 1.500 millones de dólares. O sea, la demanda de dinero se derrumba y estos pibes quieren revendernos a emisión, con demanda de dinero cayendo y actividad cayendo. ¿Qué querés que te diga? Para mí vamos a una hiperinflación moderna. O sea, hoy la hiperinflación moderna... 3 dígitos. 3 dígitos es hiperinflación porque, a ver, nosotros cuando tuvimos la década del 80 teníamos una inflación... Un segundo, pausa. Como verán, seguí igual, así con las manitos levantadas. Como verán, Javier Milei todavía no cenó y tiene la energía de un potro. ¿Y qué es lo interesante? Vos sabés que la inflación argentina en los 80, que fue cuando tuvimos ese periodo de tan alta inflación, Argentina tenía 50 veces más inflación que el resto de América Latina. 50 veces más de inflación hoy es 150%. Entonces, si vas a llevar la cantidad de dinero a niveles estrafalarios, que podés llegar a duplicar, triplicar la cantidad de dinero, podés, digamos, o sea, tenés un derrumbe de la demanda de dinero, porque tenés un cepo y perdiste 9.500 palos. Y como si todo eso fuera poco, tenés un derrumbe en la actividad. ¿Qué querés que te diga? En mi manual se llama la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, mis queridos televidentes, escuchas, el año que viene tenemos una gran chance nosotros, los defensores de la libertad, porque estos guanacos del kirchnerismo van a estar más cagados que palo de gallinero, y los muchachos que Cambiemos provocaron la vuelta del kirchnerismo. Así que, exacto, si nos juntamos y empaquetamos bien, tenemos una gran chance. Tenemos Ahora, chance. para redondear y empezar a despedirnos de nuestra gente, no me quiero olvidar,
Gracias Partido Libertario, gracias UCD, gracias Partido Anticorrupción, Partido Demócrata Cristiano, todos los que nos van a posibilitar trabajar juntos en el año que viene. Y gracias por este encuentro con el crack de los cracks, Javier Milei. Y Déjame ahora, entonces que yo también dé las gracias a todos, digamos, que los que han participado, digamos, de vuelta, a todos los que vos mencionaste, y además te quiero dar las gracias a vos, profesor, por permitirme compartir este espacio. Lamento que no lo hayamos podido hacer por el Instagram, no importa, evidentemente no lo importa. partimos. A mí me dicen que en YouTube hay como 6.500, ahora no sé si es suben 6.500 o hay 6.500. No sé si es el stock o el flujo, no sé cuál de los dos. No, es el flujo, es un montonazo. Ah, sí, 6.500, 6.600 me dijeron eso. Bueno, Claro, por vamos, eso, nos digamos, despedimos con la regla fiscal y chao. Dale, ¿Estamos? dale. Uno, Pero canta más, ¿eh? Canta Bueno. más. 1, 2, 3. Y gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y Sí, los ingresos no aguantarán más. Ahí iremos al Banco Central. Y Y eso será inflacionario. inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Tomá, te canté, puto. ¿Te Gracias, Javi. animás a la arenga libertaria? ¿Ahora? Dale. 1, 2, 3. ¡Viva ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Qué haces, Esper? Vos te das cuenta, ¿no? El quilombo que armamos, hicimos caer una red. ¿Qué mierda tenés en la cabeza vos? ¿Qué tenés ahí? Lo que vos no tenés y me estás Ese envidiando. nido de Pero, carancho, ese mirá. nido de mirá, boludo.